¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos en el espacio del Grupo Parlamentario de Morena en el canal del Congreso del Estado de Jalisco y en esta ocasión, luego de un año de intensas actividades, presentaremos el trabajo legislativo social que ha venido realizando el diputado Bruno Blancas Mercado, que es diputado por el Distrito 5 del Estado de Jalisco. Él es diputado plurinominal y bueno, finalmente durante este año le ha tocado encabezar también los trabajos como coordinador de la bancada durante un periodo de 8 meses. Y por eso les vamos a platicar, les vamos a contar lo que él ha realizado durante este tiempo, por lo cual vamos a presentarles una información en la siguiente cápsula que nos da a conocer esto que les platico. Durante los primeros 6 meses de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, Bruno Blancas Mercado fungió como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, por lo que estuvo al frente de una representación que se conforma con 6 diputados. Asimismo, logró la presidencia en 3 comisiones del Poder Legislativo: la Comisión de Responsabilidades, la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, así como la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Para estas comisiones se acordó que fueran sus titulares la diputada María Esther López Chávez en Responsabilidades, la diputada Erika Pérez García en Estudios Legislativos y el diputado Arturo Lemus Herrera en Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Por su parte, el diputado Bruno Blancas tiene representación en las comisiones de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, así como en Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, donde es secretario, y también en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en la que funge como vocal. El cuerpo de legisladores de Morena Jalisco, encabezado por Blancas Mercado, se alistó para hacer frente a la discusión y resolución de los temas más importantes del sexenio para el gobierno del Estado de Jalisco. La visión de la bancada morenista siempre privilegió el interés del pueblo por sobre los intereses particulares que se manifestaban en las propuestas que les tocó votar, y en los cuales mantuvo una oposición vigilante, argumentada, con responsabilidad y sensibilidad social. Así pues, de octubre a diciembre de 2018 se discutieron en comisiones y en el Pleno del Congreso distintos asuntos, entre los que se debe destacar los siguientes. 1. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. 2. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 3. Presupuesto de ingresos. 4. Presupuesto de egresos. 5. Endeudamiento del Gobierno del Estado de Jalisco. Cada uno de estos ejes estaban conectados entre sí para crear una estructura financiera y burocrática, a modo del gobernador del Estado. Desde la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, se denunció esta situación. Aún así, se revisaron y se propusieron cambios a las iniciativas emanadas del partido político en el poder y que responden a los intereses del mandatario estatal. Nuestras contrapropuestas no tuvieron eco y se desecharon sin la consideración que requerían, por lo cual Morena votó en contra de estas medidas y que en muy corto plazo se ha demostrado que a Morena le asistía la razón. El actuar de las diputadas y los diputados de Morena Jalisco siempre tuvo como guía lo establecido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que, por cierto, no se cumplió a cabalidad en las propuestas del gobierno de Jalisco, que aumentó impuestos y ha manejado de manera opaca y con tintes de corrupción recursos económicos como los destinados al programa A Toda Máquina. La coordinación que llevó el diputado Bruno Blancas sentó las bases de una oposición congruente, responsable y propositiva. Asimismo, el espíritu democrático es patente en el Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que Blancas Mercado cedió la coordinación de los trabajos del grupo parlamentario a la diputada Erika Pérez, para dedicarse a distintos temas de su agenda, tanto en la zona metropolitana de Guadalajara como en los municipios del Distrito 5, al cual representa. Como diputado, Bruno Blancas ha marcado 3 ejes de trabajo fundamentales en su misión: desarrollo social, desarrollo económico, turismo, arte y cultura. Esta labor no le ha impedido mantener una vinculación con las personas a través de un trabajo territorial en distintos municipios del estado. El diputado Bruno Blancas Mercado ha marcado la pauta como un legislador que abre las puertas de su oficina para dejar el escritorio y salir al encuentro con la gente.
Pues muy bien, este es un panorama del trabajo del diputado Bruno Blancas durante su gestión como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco en su 62 legislatura. Y quiero presentar al diputado Bruno Blancas, quien me acompaña para platicar de lo que ha sido su experiencia, de lo que ha sido su trabajo como legislador y que además tiene que ver mucho con una agenda social. De entrada, diputado, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Tanto gusto en saludarte y gracias por invitarme. Bueno, más bien, pues este es su espacio, entonces ahora lo que nos corresponde es darle a conocer a la ciudadanía el trabajo que ha venido realizando, aunque en principio de cuentas me gustaría que me platicara un poco de su experiencia como legislador, porque finalmente usted no viene de la política como se acostumbra, ¿no? No viene de familias de políticos, no viene de políticos apadrinados, sino que le ha tocado hacer un trabajo muy desde tierra, muy desde el contacto con la gente en Puerto Vallarta y en los demás municipios que conforman el Distrito 5. ¿Cómo ha sido su experiencia como legislador? Pues me ha gustado bastante, ha sido muy interesante. Todo el tiempo estamos en un proceso de aprendizaje, creo yo, pero es muy gratificante el hecho de que te toque hacer la representación de una sociedad que pues hemos venido teniendo contacto con, en este caso con el distrito donde me toca, de donde vengo, que es el Distrito 5, con cabecera en Puerto Vallarta, y me ha tocado hacer la representación social y como lo menciona Andrés Manuel, no hay nada más gratificante que servir al pueblo, a la gente, y desde el Congreso hemos hecho eso, ¿no? Hemos estado buscando hacer la representación social y ya no nada más para el quinto distrito, sino para todo el estado, para los 125 municipios. Hemos estado en contacto con grupos indígenas, grupos de empresarios, sociedad en general, inclusive grupos sociales de representación de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, me ha tocado participar y ser del primer grupo parlamentario de izquierda aquí en Jalisco, y nos ha tocado defender pues muchas causas que para los diputados, como lo mencionas, que vienen de una tradición familiar, es para ellos una especie de costumbre tener sus acuerdos, sus fórmulas ya preestablecidas, su sistema ya pues hasta cierto punto caduco, en el que hacen una política muy tradicional. A mí me ha tocado, pues yo creo que disentir un poco al respecto en las formas en las que se han ido haciendo la política, sobre todo en el país y pues también aquí en Jalisco, ¿no? Que se toman pues entre los políticos decisiones que no tiene que ver el pueblo, ¿no? Entonces a mí me ha tocado hacer esa representación y pues traer del pueblo, de la población, las necesidades y plantearlas en el Congreso. Me ha tocado realizar el empuje de lo que es el Parlamento abierto. Nos ha tocado inclusive hasta cierto punto el hecho de que ahora el Parlamento, el Congreso del Estado, tenga esta apertura. Nos ha tocado ser parte de esta nueva forma de hacer política, en la que pues a través de foros, a través con la comunicación con la población, se establecen, se cambian y se le da prioridad a las necesidades de la población.
Diputado, además de ser una representación de izquierda que es atípica, digamos, en el Congreso del Estado de Jalisco, nos había dado, esta es una primera bancada de izquierda así asumida, así reconocida, le tocó también pues entrarle a los temas más importantes seguramente de el actual gobierno en el Estado, ¿no? En el Congreso se discutieron quizá los temas que van a marcar la pauta de este gobierno. Platíqueme cómo fue esa experiencia. Son alrededor de 10 o 12 temas que, además de ser muy demandantes, implicaron también mucho trabajo y diálogo con la gente para recuperar su voz y traerla al Congreso. Sí, recordemos que tenemos un gobierno de un personaje muy peculiar, que es el gobernador Enrique Alfaro, y una de sus características es que en el primer año quiso establecer las reglas de cómo iba a gobernar los próximos 6 años. Entonces, en esta intención de establecer su sistema, de hacer su política y cómo iba a ejercer su gobierno, pues, por mencionar algunos, desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Inclusive, desde nuestra perspectiva, estamos viendo que están mal manejado el asunto de los indígenas, por ejemplo. En fin, muchos sectores se vieron agredidos con esta nueva forma de querer hacer la política, y nos ha tocado, obviamente, pues poner digamos, la nota discordante a la fórmula que están utilizando, porque, digo, por mencionar algún otro, pidieron un préstamo, endeudaron al Estado y lo llevaron al máximo de su capacidad de deuda, por lo que, por ejemplo, cada ciudadano de Jalisco ahora debemos pagar por 25 años cerca de 8,000 pesos. Recordemos que somos 8 millones de jaliscienses, y cada uno va a tener que pagar 8,000 pesos por año durante 25 años por estas decisiones de llevar al tope al endeudamiento de Jalisco. Nos ha tocado también establecer postura con esos temas, por ejemplo, con la ley orgánica del Ejecutivo. Estuvimos pues analizando las propuestas, hicimos nuestras propuestas. En la mayoría no estuvimos de acuerdo porque le daba todo el poder al gobernador, y lo que estaba pasando era que los demás poderes los estaban minimizando. Y recordamos que tenemos para eso 3 poderes, para que tengamos un equilibrio en la forma de gobernar, y se le está, inclusive hasta la fecha, se siguen agrediendo los otros poderes, ¿no? Y como sabemos, el Congreso, la mayoría es del equipo del gobernador, y pues obviamente por lo mismo es que sigue teniendo pues ese sesgo, ¿no? El mismo Congreso del Estado, ¿no? Entonces nos ha tocado hacer tanto la defensa de la sociedad como la representación de la sociedad, ¿no? Me tocó coordinar la bancada en este tiempo, y pues sí, la verdad fueron unos días interminables y de mucho trabajo, pero seguimos aquí contentos. Sí. Hay una experiencia exitosa en términos de cuando se aprobaba la ley orgánica del Poder Legislativo, que tenía que ver justo con los grupos originarios, en el que se acercaron a la fracción parlamentaria, y usted tuvo bien también trabajar con ellos. Me gustaría que nos platicara esta experiencia. Sí, mira, con esta misma actitud que comenté hace un momento, de evitar que haya equilibrio en los poderes, lo que hicieron en el legislativo fue eliminar muchas comisiones, entre ellas los que atendían a la comunidad indígena. Entonces, de 38 comisiones querían quedarse con 19,
precisamente, ¿por qué? Porque el número de diputados que tiene en este caso pues el partido que gobierna el Estado, lo que estaban pretendiendo era en todos tener la mayoría, ¿no? Y el número de diputados que tienen para la distribución que se hizo en proporción a los diputados en cada comisión, pues obviamente 9 era el número preciso, ¿no? Entonces, entre las comisiones que desaparecieron, estaba el de Asuntos Indígenas y nosotros tenemos contacto con la comunidad indígena y les comentamos que teníamos esta situación. Tuvieron a bien presentarse en el Congreso y junto con la parte de esta parte de la sociedad, que son los grupos indígenas, y la bancada de Morena, estuvimos pues discutiendo para que no desaparecieran esta comisión, y lo logramos. Es por eso que ahorita hay 20 comisiones en el Congreso, y la número 20 es precisamente de Asuntos Indígenas, que es entre las que querían desaparecer, que pudimos rescatar. Sí, que quedó conformada como la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, luego de esta gestión y esta negociación que se tuvo con las diferentes fuerzas políticas en el Congreso del Estado. Finalmente también, como para ir cerrando este bloque, esta experiencia le permitió además tener contacto con otros colectivos. Alguna cosa que comentó fue que la coordinación era una coordinación de puertas abiertas, donde llegaron colectivos vecinales, llegaron justamente los grupos originarios. Ese espíritu prevalece en su trabajo, es, digamos, lo que quiere traer al Congreso del Estado. Sí, durante este año que hemos tenido en el Congreso, hemos tenido pues contacto con muchos grupos sociales, mujeres, defensores de parques, defensores de ríos, inclusive tenemos pues muy buena relación con los grupos de originarios, con los grupos indígenas, y sobre todo porque es una prioridad que nos dicta el presidente de la República, estar apoyando y buscando que tengan representación los que más necesitan. Y ese es el objetivo. Estamos siendo la voz de la población que no tiene eco, y nos hemos mantenido, como bien lo mencionas, con las puertas abiertas, y hemos ido caminando a la par de la sociedad, empujando las iniciativas y obviamente defendiendo en las posturas que hacen las otras bancadas, defendiendo el beneficio y el bienestar de la población. Ok, vamos a ir a un corte para platicar más a detalle del trabajo legislativo del diputado Bruno Blancas, y ahora nos corresponderá la cuestión medible, la cuestión también numérica. Vamos a un corte y volvemos con este tema.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Estamos de regreso en este espacio del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Jalisco y seguimos abordando el trabajo del diputado Bruno Blancas Mercado, y en esta ocasión vamos a hablar en términos, digamos, más numéricos. Finalmente el trabajo de los diputados también se mide, también se evalúa, y en esta ocasión con este material que les vamos a presentar a continuación les hablamos del trabajo que ha venido realizando el diputado Bruno Blancas durante este año de trabajo legislativo. Vamos a ver. De acuerdo al artículo 26, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados están obligados a presentar iniciativas que mejoren el entendimiento y aplicación de las leyes, que actualicen el funcionamiento de la administración pública o para que las autoridades municipales atiendan quejas y peticiones de la población. En lo que va del primer año de trabajo legislativo, que inició en noviembre del 2018, el diputado Bruno Blancas Mercado presentó 157 iniciativas de ley, decreto y de acuerdo legislativo. Las iniciativas de ley presentadas se relacionan con el interés general de corregir excesos, acotar privilegios o expandir beneficios colectivos que fortalezcan la democracia, la buena salud pública de las relaciones sociales y los equilibrios en la generación de oportunidades para potenciar las capacidades humanas de las y los jaliscienses. Ante esto, el diputado Blancas presentó una iniciativa de reforma constitucional para reducir en un 75% los recursos financieros asignados a los partidos políticos. Con el afán de que lo ahorrado por la reducción a los institutos políticos se destine para mejorar la calidad de vida de nuestras y nuestros abuelitos, el diputado propuso la modificación a la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor, con el fin de que se otorgue de manera gratuita el transporte público a los adultos mayores, considerando que el Estado debe cubrir, vía subsidio, el costo de estos pasajes en el transporte público. De igual manera, por vía de acuerdo legislativo, el diputado Blancas fungió de puente entre las distintas autoridades federales, estatales y municipales, para que los reclamos de la población se atendieran de manera pronta y oportuna. Por este motivo, se promovieron acuerdos para hacer valer, ante la autoridad competente, el interés general en materia de medio ambiente, por lo que se logró cancelar la construcción de la hidroeléctrica Los Horcones, en el municipio vecino de Cabo Corrientes. De igual manera, se incentivó la intervención de las autoridades medioambientales para detener la destrucción del ecosistema del estero El Salado, en el municipio de Puerto Vallarta. En favor de la región más poblada de Jalisco, se promovió que la autoridad estatal retomara el programa de verificación vehicular en favor del aire del área metropolitana de Guadalajara. A su vez, se presentó un exhorto para que las autoridades municipales de la ciudad intervengan para solucionar satisfactoriamente los puntos de inundación recurrentes en el actual periodo de lluvias, que deja grandes pérdidas materiales, patrimoniales, humanas y de infraestructura urbana. También se promovieron exhortos a las autoridades estatales para que atiendan temas humanitarios de personas desaparecidas y de violencia de género, para que canalicen respuestas oportunas a los reclamos históricos de las comunidades indígenas. También se les hizo un llamado fuerte a las autoridades estatales para escuchar las voces feministas en la integración y operatividad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, recién creada en el organigrama actual del Poder Ejecutivo. Con lo anterior, el diputado Bruno Blancas demuestra su compromiso con la sociedad y de manera específica con los sectores de la población con mayor rezago en desarrollo humano. De las 157 iniciativas presentadas, 107 son de ley o decreto y 50 de acuerdo legislativo. Ante lo expuesto, se puede observar, por la vía de los hechos,
que el diputado Bruno Blancas Mercado es un aliado de la sociedad vallartense y jalisciense, que trabaja para defender el patrimonio social y la riqueza cultural de nuestros grupos organizados que aportan con gran talento a la grandeza de Jalisco. Pues este es un panorama amplio del trabajo del diputado Bruno Blancas Mercado en el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, diputado, finalmente toda esta labor también tiene un sentido social, hemos insistido, porque cada uno de sus trabajos legislativos, de sus propuestas, mejor dicho, tiene que ver con la interacción que ha tenido con la gente. Hemos visto que también ha abordado temas sociales, medioambientales, pero en particular me gustaría que me platicara de esta iniciativa para beneficio de los adultos mayores en torno al transporte público. Recuerdo que ha sido un trabajo muy de la mano con colectivos de adultos mayores que se han acercado a la coordinación por medio de su conducto y derivó en esta iniciativa. Cuéntenos de ella, por favor. Sí, mira, el proceso que utilizamos para decidir qué iniciativas se plantean es en base a un sondeo, un acercamiento con el sector o las personas que tienen la necesidad o la problemática, y realizamos tanto visitas como los invitamos a venir al Congreso, tanto a los grupos como a la sociedad en general. Y a partir de eso analizamos las propuestas o las posibilidades de hacer mejoras en las leyes, y en esa ocasión nos acercamos con personas de la tercera edad de la zona metropolitana de Guadalajara, y encontramos que mucha de esta población su movilidad es en el transporte público. Obviamente creo que llegamos a la conclusión de que esta población ya le ha dado pues mucho beneficio y mucho trabajo a la misma sociedad, los mayores de 65, y creo que creemos que es una buena forma de regresarles poquito de lo mucho que nos han dado, en el que nos parece prudente que les podamos respaldar de que ya no paguen transporte público, y obviamente que sea subsidiado tanto por los gobiernos, ya sea municipal y estatal, y al mismo tiempo como una parte de la inversión de los empresarios. Es por eso que hicimos esta propuesta, esta iniciativa de ley, y quise ejemplificar de la forma en la que pues tomamos la decisión de hacer las iniciativas. En este caso, incluso había ya un trabajo previo de los propios colectivos de adultos mayores, ya tenían, digamos, un avance en términos de aportarle a esta ley, recuerdo. Y también en una de sus participaciones usted señalaba que finalmente hay varias vías por las cuales la ciudadanía puede impulsar iniciativas, pero que una muy provechosa era el acercamiento del legislador con la ciudadanía. ¿Cómo le resultó ese trabajo que recuerdo con los adultos mayores que ya tenían incluso pues un avance para proponer para esta ley? Sí, había varios grupos, de hecho de origen, varios grupos ya inclusive estaban juntando firmas para meterla como iniciativa. Recordemos que esa es una forma en la que la sociedad puede hacer las propuestas de iniciativa. Dentro de la búsqueda que estuvimos haciendo de fundamentar la iniciativa y poder darle el respaldo social, después de que un sector nos hizo la manifestación, empezamos a buscar los diferentes grupos y los diferentes organizaciones, sobre todo de adultos mayores, porque justo en la zona metropolitana hay mucha actividad deportiva de la tercera edad, y inclusive tenemos por ahí otras iniciativas que estamos ahorita trabajando para solicitar áreas
deportivas para la tercera edad. Todo esto pues, obviamente emanado de este acercamiento con estos grupos de la sociedad, y pues obviamente es más sencillo cuando el legislador viene a la sociedad y la sociedad aporta sus necesidades, y es la vía más rápida para que llegue una propuesta al Congreso. Porque de otra forma pues hay que juntar firmas y demás, que también es viable y obviamente se puede utilizar, pero de esta forma entre legisladores y sociedad pueden hacer la presentación de iniciativas, y en esta ocasión logramos encontrar como 2 o 3 grupos de la tercera edad que traían también esta intención, y pues juntos fue que la presentamos. Por supuesto que en el recuento que se ha presentado tiene que ver con una visión estatal, incluso nacional en algunos casos, el asunto de los partidos políticos, los colectivos de mujeres, pero también hay un énfasis en el trabajo para el distrito y particularmente en la ecología. Me gustaría que me platique o nos platique cómo surgieron estas iniciativas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente en un distrito particularmente turístico y con una riqueza natural presumible a escala nacional. Pues nacional e internacional. Creo que mundialmente Puerto Vallarta es reconocido por sus playas, por su montaña, porque es una de las ciudades que fue nombrada la ciudad más amigable del mundo. Y obviamente tiene una vegetación extraordinaria, tiene plantas y animales endémicos. Nosotros, bueno, en el trabajo que hemos estado haciendo, recorriendo en este caso Puerto Vallarta, una parte de la sociedad también nos manifestaba de esta situación, que estaban haciendo una hidroeléctrica, por ejemplo, una hidroeléctrica estaban haciendo en el río de los Horcones, y en el proceso estuvimos escuchando tanto a la empresa, invitamos a platicar a la empresa que lo estaba haciendo, invitamos a platicar a la comunidad, a los colectivos de ecologistas, inclusive a las universidades, invitamos universidades también de Guadalajara, de la Ciudad de México, para lograr este análisis de la factibilidad o el impacto que pudiera tener un desarrollo como este en una zona, pues como lo mencionaste, turística, y que además vive de la parte ecológica, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que estuvimos viendo, trabajamos de la mano de la sociedad, inclusive por ahí a la hora de hacer la investigación encontramos que inclusive había algunos detalles ahí de territorio, que había una zona que era de Puerto Vallarta, pero que la estaban considerando parte de Cabo Corrientes, que inclusive ahí ahorita están en la discusión de ver de qué lado es esta parte de territorio. Y otra que también tuvimos a bien presentar iniciativa es porque en Puerto Vallarta hay un estero que cada vez es más pequeño, el comercio, los empresarios lo van reduciendo, ¿no? Y se está viendo agredido por la ciudad, por decirlo así, y lo que nosotros estamos pretendiendo, la intención de las iniciativas, es para que se proteja en la medida de lo posible el estero, porque pues no solamente es un pulmón de Puerto Vallarta, sino que es un pulmón, y es por una de las razones que las ballenas llegan a la bahía, porque filtra toda el agua que cae a las montañas. Tarda mucho tiempo en pasar por el estero esta agua, y cuando llega al mar ya tiene muchos minerales, y obviamente los microorganismos que viven ahí son de los que se alimentan tanto las ballenas como sus ballenatos. Y si no cuidamos esta parte, va a llegar el momento en el que pues ni las ballenas van a ir a visitarnos a Puerto Vallarta, ¿verdad? Si no nos visitarían los turistas, pues menos las ballenas, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que cuidar esta parte. Ahorita traen una propuesta el
el gobernador y algunos empresarios, que este estero lo quieren hacer un parque, y esto nosotros consideramos que es una agresión a este hábitat, que inclusive ya ha estado siendo agredido. Tan es así que hemos tenido avistamientos de cocodrilos fuera del estero, ya en la bahía, que esta parte de peligroso es antinatural, que inclusive hasta están cambiando de color por la afectación que están teniendo por el agua salina. Entonces sí es delicado, es muy muy delicado esto que está pasando, y pues creo que tenemos que empezar a trabajar como sociedad, no nada más para el presente, sino tenemos que trabajar para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y recordemos que pues antes de que llegaran los españoles, nuestra ideología era trabajar para las siguientes generaciones, y tenemos que rescatar esto, ¿no? Tenemos que rescatar nuestra identidad, esta cultura milenaria de cuidar nuestro hábitat y respetarlo como parte de nosotros mismos, y que nosotros somos parte de esta naturaleza, ¿no? No somos los dueños, somos parte de este planeta y tenemos que cuidarlo. Y obviamente, afortunadamente, hay grupos de la sociedad que está despertando esta forma de pensar, de cuidar el medio ambiente y de llevarlo a una forma de equilibrio entre el desarrollo que tenemos y el bien vivir, ¿no? El cuidar nuestro hábitat. Creo que eso lo tenemos que promover, por eso es que estamos desde el Congreso empujando estas iniciativas, y pues seguiremos también por ese camino. El camino, digamos, que ha trazado entonces es recoger, sí, el sentir de la gente, además de hacer un trabajo, digamos, más desde la institución, más desde la oficina, como se ha venido haciendo, pero hay que salir a la calle, escuchar a la gente y llevar sus propuestas también para que se conviertan en iniciativas de ley. Estamos a punto de darle corte a este segundo segmento, en el que hemos hablado de básicamente la cuestión medible de lo que ha venido haciendo el diputado Bruno Blancas, con esta estrategia de recuperar lo que la gente le dice para traerlo al Congreso del Estado. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con la estrategia del Parlamento Abierto que ha instaurado el diputado Bruno Blancas en el Congreso del Estado de Jalisco. ¿Sí?
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Qué bien que siguen ahí. Regresamos a este espacio del Grupo Parlamentario de Morena, en el que estamos abordando la labor legislativa del diputado Bruno Blancas Mercado, quien ha sido impulsor del Parlamento Abierto. Fue pieza fundamental para la creación de la Coordinación de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana, y a partir de esta labor es que han surgido estos productos en específico que les platicamos ahora con este material. El Parlamento Abierto, el acercar a la ciudadanía a las labores legislativas, es una de las propuestas que se han tomado con mayor seriedad en este periodo legislativo. Prueba de ello es la realización de foros abiertos en los que especialistas, académicos, investigadores, autoridades y la ciudadanía en general han podido participar para expresar sus opiniones y brindar sus conocimientos en aras de generar proyectos de leyes mejor estructurados, incluyentes, en los que todas y todos puedan brindar sus aportaciones para así construir un Estado de Derecho consensado, no impuesto. Desde la presidencia del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Bruno Blancas promovió ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado la creación de la Coordinación de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana. Esta coordinación tiene por objeto la elaboración de programas institucionales, organización de foros y generación de estrategias que fomenten la apertura parlamentaria, así como la relación e interacción con poderes legislativos a nivel nacional e internacional, universidades, colegios de profesionistas y sociedad organizada. Fomentará en el ámbito de su competencia la cultura de la transparencia en el poder legislativo y promoverá la participación de las y los ciudadanos en la toma de decisiones legislativas. Atendiendo a esta necesidad, el pasado 27 de junio, en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco y el 28 de junio en el patio central de la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, se realizaron los foros El cuidado del agua y las alternativas de generación eléctrica en Puerto Vallarta. En estos foros, diversos especialistas en la materia, pobladores afectados y autoridades de los 3 órdenes de gobierno analizaron la problemática ambiental que genera la construcción de la mini hidroeléctrica Las Juntas en el río Orcones, en el cauce que se encuentra entre los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. De igual manera, los días 3, 4 y 5 de julio, en el Salón Legisladoras del Congreso del Estado de Jalisco, se organizó el ciclo de conferencias Retos y realidades de la criminología, la prevención de las violencias y la delincuencia. El ciclo de conferencias incluyó 13 ponencias de investigadores y académicos, la presencia de instituciones educativas y estudiantes universitarios que junto al resto de la ciudadanía participante analizaron a detalle el fenómeno de la violencia que aqueja al país y al Estado, así como posibles acciones de prevención desde una perspectiva científica a este flagelo social. Con la organización de este tipo de actividades, el diputado Bruno Blancas Mercado muestra que el Parlamento Abierto no solo es una realidad, sino una prioridad en las políticas públicas que buscan fortalecer e incrementar el vínculo entre la ciudadanía y los servidores públicos. Pues un parlamento en vivo, un parlamento digital también es la propuesta que ha venido haciendo
el diputado Bruno Blancas, a partir de que entiende que las nuevas tecnologías también nos pueden acercar a un mayor número de personas. Diputado, finalmente se convirtió en una de sus apuestas importantes durante su gestión en la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, impulsar el Parlamento Abierto. En principio, usted utilizó dos foros, particularmente que fue el de el Río Los Horcones y un foro de criminología, que le permitió no solo invitar a la ciudadanía, sino a especialistas a que aportaran ciertos datos, cierta información para la mejor toma de decisiones. Platíquenos ese proceso, cómo le resultó, cuál fue la principal motivación para que llevara a cabo estos foros que se empatan con el Parlamento Abierto. Sí, mira, desde la Presidencia de la República se ha promovido esta forma nueva de hacer política para que se empodere el pueblo y para que la población tomemos decisiones y no nada más los políticos. Entonces, con la nueva tecnología, con este nuevo acercamiento con las personas, se requiere que la población participe más y Jalisco no se puede quedar atrás. En mi caso me tocó empujar para que se llevara a cabo esta coordinación de Parlamento Abierto aquí en el Congreso y logramos que se estableciera una dirección de Parlamento Abierto, la cual está logrando tanto digital como presencialmente un acercamiento a la población. Esto es, como lo venía mencionando desde las cápsulas anteriores, es que la sociedad como tal, que es una indicación del presidente de la República, que la sociedad tenga injerencia en las decisiones de gobierno, que la misma sociedad participe en los sectores que tengan que participar y los temas que tengan que participar para que no se tomen decisiones cupulares. Y esto está sirviendo porque ahora con todos los grupos sociales que se están organizando para participar en la política, de alguna forma nos sirve para que estemos como sociedad vigilando lo que hacen los políticos y también que no caigan en ocurrencias que de repente pues pareciera una locura, ¿no? de las propuestas que hacen y parecieran de otro planeta, porque pues sabemos que hay políticos que están separados de la sociedad, que están ejerciendo su labor política desde las cúpulas, nunca se acercan a la población y esto hace que las decisiones que toman pues sean cupulares y no llegan a beneficios de la población. Con este sistema de Parlamento Abierto hace que el Parlamento se convierta en una caja de cristal en donde de adentro hacia afuera se ve y de afuera hacia adentro se puede ver. Una muestra es los foros que comentas y inclusive este mismo canal del Parlamento, este canal de Parlamento también tiene este objetivo, ¿no? Que ahorita que va empezando, pues sí, no mucha gente lo ve, pero la intención es de que mientras más participe la población, más se vea reflejado aquí en este tipo de acciones del Congreso, pues obviamente participen más o participemos más como sociedad. En ese sentido, hay más trabajo de Parlamento Abierto y también tenemos una cápsula preparada al respecto de otros foros que el diputado Bruno Blancas llevó a cabo. Vamos a verla. Siguiendo con la dinámica de Parlamento Abierto, en coordinación con la diputada federal Sandra Paola González Castañeda, el 5 de julio, en el patio central del Congreso del Estado de Jalisco, se celebró el foro Progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, como parte de una serie de foros nacionales que se realizaron en 25 estados de la República, con la intención de crear una iniciativa de reforma constitucional a la Ley General de Salud,
que contemple los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para que puedan acceder a un servicio de salud del más alto nivel que garantice el Estado. En el evento, además de la diputada mencionada, participaron también las diputadas federales Laura Imelda Pérez Segura, Verónica Juárez Piña, así como el diputado federal Alberto Villa Villegas, quienes junto a investigadoras y académicas especialistas en la materia aportaron sus conocimientos en un libre intercambio de ideas con el público asistente. En sintonía con los eventos anteriores, el 16, 17 y 18 de julio, en el Congreso del Estado de Jalisco, se realizó la 5ª Semana Turística y Cultural de la región Valles, Ruta Huachimontones. Durante estos 3 días, ciudadanos, académicos y autoridades de los municipios que conforman esta zona de Jalisco analizaron diversos factores de carácter económico, cultural, turístico, ambiental y social que presenta la región. Mientras se realizaban las diversas conferencias de los especialistas, en las instalaciones del Congreso se montó una exposición realizada por los propios pobladores, que mostró a los visitantes e invitados la diversidad de la riqueza cultural de la región Valles. Además de este evento, el 6 de septiembre en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en el municipio de Puerto Vallarta, se realizó el foro México Creativo y Cultural hacia una ley de fomento a las industrias culturales y creativas, en colaboración con el senador Juan José Yáñez, quien desde la Cámara Alta promueve la creación de una ley de impulso a industrias creativas y culturales. El evento, que fue parte de una serie de foros a nivel nacional para elaborar una propuesta de ley plural e incluyente, contó con la participación de ciudadanos, estudiantes, autoridades municipales y de la Universidad de Guadalajara, así como la presencia del senador Alejandro Peña Villa. En el foro, académicos, investigadores y el resto de asistentes elaboraron una serie de propuestas para que se tomen en cuenta y sean incluidas en la elaboración del proyecto de ley. De manera conjunta a este foro, el 24 de septiembre, en el Congreso del Estado de Jalisco, se realizó una mesa de trabajo para el fomento de la cultura a nivel estatal, en la que participaron especialistas y representantes de diversas industrias culturales y creativas, quienes aportaron múltiples propuestas a ser tomadas en cuenta, tanto para el proyecto de ley que se analiza en el Senado de la República, así como para la elaboración de proyectos legislativos a escala estatal. Como se puede apreciar, el compromiso del diputado Bruno Blancas Mercado para establecer un parlamento abierto es cuestión de hechos. Fomentar la participación ciudadana, hacer que los habitantes se sumen activamente a la elaboración de leyes que posteriormente regirán a todas y todos, es un aspecto fundamental para lograr una reconceptualización del trabajo legislativo, así como del trabajo gubernamental en su conjunto. Un trabajo de Parlamento Abierto que también ha acercado al diputado Bruno Blancas y al Congreso del Estado de Jalisco a otras instancias como el Senado de la República y la Cámara de Diputados a escala federal. Y bueno, al final lo que se busca es que también la organización del pueblo incida en estos órganos de gobierno para que se traduzca también en leyes y en mayor beneficio para la población. Sí, definitivamente, bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. En el video que acabamos de ver tenemos la mención de, por ejemplo, hubo un foro muy interesante que fue de la región Valles. Esta región Valles es una zona que tenemos una zona tequilera, tenemos vestigios de una cultura que estuvo entre el 700 y el 300 antes de Cristo. Y bueno, ahí por ejemplo, en las investigaciones que estuvimos haciendo obviamente con la gente involucrada con el rescate de estas zonas, llegamos a la conclusión de que propusiéramos una ruta que le llamamos la Ruta Huachimontones. Esta ruta empieza aquí en Guadalajara, acá en Tonalá, en donde hay vestigios, y pasando por Guadalajara, pasando a la zona arqueológica ya conocida como Huachimontones, que está en Teochitlán, y digo, no es por nada, pero termina en Puerto Vallarta, en una zona en la que se llama Ixtapa, ahí, y esto obedece a que sigue la trayectoria del río Ameca,
Entonces, todo el trayecto del río Ameca en la ribera hay vestigios de esta cultura, y este tipo de iniciativas son precisamente emanadas de estos grupos sociales que tienen representación, en este caso de estas zonas, pero como vemos ya se está viendo beneficiada pues más parte del Estado, ¿no? Entonces creo que es importante que rescatemos este tipo de propuestas, y de la misma forma pues se requiere de que nos organicemos junto con la sociedad para que las llevemos a cabo. Muy bien, diputado, ya para ir dándole cierre al programa, tal vez si desde esta tribuna puede usted invitar a la población para que se acerque a usted, para que también sea vía, digamos, que consolide este Parlamento abierto, y que finalmente ha sido una lógica de trabajo que ha venido implementando desde el primer día. Sí, yo creo que es un proceso en el que definitivamente invitamos a la sociedad, a toda la población de Jalisco, inclusive de todo el país, para que participemos. Recordemos que venimos de una tradición de más de 30 años, de un sistema neoliberal que ha separado completamente a la sociedad de las decisiones del gobierno, y con estas estrategias que han utilizado en las que la población ha perdido el interés, creo que debemos de voltear a la política. Tenemos que como sociedad participar, y es el momento en el que con este Parlamento abierto podemos aprovechar esta puerta abierta para que la sociedad, los grupos organizados o las personas comunes vayamos a la política y ejerzamos nuestra perspectiva y nuestro punto de vista. Entonces los invito a que no dejen de lado esta puerta que se está abriendo y participemos. Pues muy bien, de golpe y porrazo hemos hablado de todas las iniciativas que ha presentado, del trabajo social que ha venido realizando, no solo puertas adentro, sino en las calles con la gente, no solo, insisto, de Guadalajara, de la zona metropolitana, incluso de algunas zonas como la región Valle, sino también del distrito 5 en que tiene cabecera en Puerto Vallarta, y los demás municipios aledaños, que terminan siendo también pues una de sus principales prioridades de trabajo. Al final es una primera instancia para informarle a la gente. Como diputado está obligado a darle a conocer a la población de su labor, y esta es una herramienta que ha querido utilizar el diputado Bruno Blancas para dar a conocer su trabajo legislativo en su primer año en la 62 legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Diputado, pues muchas gracias por habernos dedicado este tiempo y por las aportaciones que nos ha realizado. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y pues le agradezco aquí al canal por habernos invitado. Esperamos que no sea la última. Vamos a estar visitándolos las veces que sea necesario para informarle a la población, y estoy en verdad muy agradecido. Creo que tenemos un equipo y un equipo que hemos podido realizar un buen trabajo este año aquí en el Congreso, y este nuevo año tendremos los nuevos bríos que se necesitan para seguir adelante y haciendo la representación social que se requiere. Muy bien, gracias. Pues al pueblo de Jalisco que se mantenga atento del espacio del Grupo Parlamentario de Morena en el canal del Congreso del Estado. Muchas gracias, que tengan buen día.